Güey, en Caxigalines de Nayara estamos pel monte para ver les propiedades curativas que tienen algunas plantas. El romero alivia inflamaciones en articulaciones, estómago o la tendinitis. Si entrugáis a daquén por casa, te xuro que vos fala de que se tomaba tamén para mellorar la memoria y la circulación. De les virtudes del romero, pues escribís un libro entero. Ay, qué bueno, no te los males. Viene del griego, chelidonium, que significa andolina pequeña. La sustancia amarilla que sale del tallo y es cicatrizante, natural. Y es buena para los callos, dureces y verrugues, además de usarse como tinte. Vamos, el betadine da guaño. El lloreo, o llaurel, ya más de un detalle pero guapo para los padrinos, una planta con propiedades digestivas, expectorante y hasta antibiótico. Y non podemos escaicenos de echar una fuella de lloreu a un bon guiso ou unes lentelles por esas propiedades aromáticas. Les ortigues non se usaben nada más que para tomar infusiones o facer cataplasmeses contra el reuma y la caída del pelo. Vais pensar que toi yoga, pero puede ferverse o saltear con nueces, en zumo, sopa, ensalaes o incluso en tortilla. Bueno, para saber si son ortigues o no, vamos a comprobarlo. No lo faigáis en casa, ¿eh? Hostia, sí que son ortigues. Tomáislo a broma, ¿eh? Pues no, también los felechos en infusión se emplean para baixar la tensión. Tienen propiedades diuréticas, melloran les quemaúres, los dolores musculares y hasta para tratar les lombrices. Localito y antiinflamatorio, expectorante, cura problemas de la piel, como las espinillas, el acné o de algunos casos de dermatitis. También puedes usarlo para limpiar y desinfectar cortes, heridas o incluso herpes. Entre otros muchos usos como los aromáticos, un bon baño con unos gotes de eucalipto ferviu ayudan a regular el estrés. Brí consello de mi abuela. Y ya, para afinar, non dudéis en poner un ramo lloreu y romero boca abaixo tras la puerta casa, para protexela y traer abundancia y además espantar el mal de güello.